Hace rato que quería compartir esto que voy a compartir en esta noche. Y para entrar en el tema, hace un tiempo atrás estaba en Capital, estaba esperando para tomar un colectivo y me gusta observar mucho a mí. No sé ustedes, pero yo, además de la impaciencia, que ya lo conté un montón de veces, que soy bastante impaciente, me gusta observar las caras, me gusta ver la gente, me gusta ver las conductas de las personas, me gusta ver los peinados que algunos tienen también, y en otros casos digo, con tanto, qué desperdicio lo que está haciendo. Pero me acuerdo que estaba ahí en la parada y de repente viene una persona no vidente con su bastoncito blanco tanteando la pared sobre la vereda, la pared, iba ahí, tac, tac, tac. Yo lo venía viendo, había cruzado ya una calle, yo estaba casi a la mitad de una cuadra. Gira y se queda en la misma garita donde yo estaba esperando el colectivo. Y fueron pasando los minutos y yo lo veía a él que estaba con su bastoncito apoyado, esperando. Pasa un minuto, pasa dos, pasa tres, pasan 5 minutos y dije, y pasaban colectivos. Dije, claro, qué nabo que soy, digo, le tengo que avisar, tengo que preguntar qué colectivo toma, porque no se va a dar cuenta. Entonces, bien de ingenuo le digo, discúlpame, ¿necesitas ayuda con el colectivo? ¿Qué colectivo estás esperando? No me acuerdo qué número me dijo, ni tampoco me acuerdo qué número estaba esperando yo, no sé cómo llegué a destino igualmente. Pero no, me dice, qué sé yo, dígame un número. No, es en el Capital, de 266, no. Está más perdido que yo ahí, el 9, para Retiro. Sí, no, va para Retiro. Qué sé yo, tenemos algunos choferes acá entre la iglesia, espero no ofender a ninguno con no saber las líneas, pero bueno. Le digo, ¿qué número? El 9. Le digo, ¿querés que te avise cuando está viniendo? No hace falta. Andá, ¿no? Andá, ¿de qué te la das? No, digo, pero no me cuesta nada. Mientras que viene el mío no tengo problema en ayudarte. No, yo me doy cuenta cuando viene. Re espiritual el tipo era, ¿no? Le digo, pero ¿cómo haces para darte cuenta? No, porque yo más o menos calculo el horario en el que viene y me doy cuenta con el ruido del motor del colectivo porque es siempre el mismo colectivo. Entonces, de acuerdo al sonido del motor, ahí digo, ese es mi colectivo, y ahí saco el bastoncito y me frena siempre. Digo, wow, yo no veo ni escucho los colectivos, no, ninguna de las dos cosas. Digo, impresionante cómo se pudo adaptar a una realidad. Yo era ingenuo, ignorante en ese tema, no entendía nada hasta que él me hizo entender este concepto de utilizar otro recurso para tratar de acomodarse en la situación. De una u otra manera, la sociedad muy paulatinamente, muy de a poco, todavía falta años luz, se va como acomodando o va acompañando a personas que tienen alguna diversidad funcional. Personas que tal vez son no videntes o no escuchan o tal vez tienen algún problema motriz. Hay veredas que son de terror, que dan vergüenza, ¿no? Una persona que tal vez transita con una incapacidad o una movilidad reducida se encuentra que a veces tiene que ir por la calle porque por la vereda directamente no se puede, o cuando se estacionan los autos en la subida de la rampita, esa famosa rampita, pero de una manera u otra tomamos cierto sentido de conciencia frente a esa diversidad funcional de las personas. Personas que padecen alguna enfermedad, aunque ahora hay toda una crisis con el tema de las obras sociales y los acompañamientos del gobierno que se hacen a personas que enfrentan diferentes problemas físicos o internos, es complicado, pero en la antigüedad era completamente diferente ahora. Hoy vemos una persona que tiene alguna diversidad funcional y tratamos de acompañarla de alguna manera, pero en la historia, cuando nos encontramos en la Biblia, no era de la misma manera. Las personas que enfrentaban alguna enfermedad o alguna limitación en alguno de sus sentidos eran personas que sufrían una discriminación bastante fuerte.
El otro día hablábamos con uno de los cursos en la clase del SED y hablábamos, por ejemplo, de los leprosos que tenían que ocupar un campamento fuera de la ciudad y tenían que gritar cuando se les iba a acercar a alguien: no se me acerquen, soy leproso. Y era algo que tocaba hasta la estima de las personas. ¿Vieron cuando uno transpira un poquitito y vienen a saludar? No, estoy todo transpirado, no me toques. Bueno, imagínense, lo nuestro se nos va con una ducha. En esa época, la enfermedad estaba asociada directamente a un pecado, a un juicio de parte de Dios. Si una persona entraba en la lepra, era porque algún pecado había cometido. Si entraba en un problema de la visión o la audición, era porque había algún demonio en la persona o porque había un juicio de parte de Dios a él. Se habrá portado mal, no habrá sido recto y vino una sanción de parte de Dios. Ese era el pensamiento. Gracias a Dios ahora, hay algunos que siguen pensando todavía eso, pero ahora entendemos que muchas veces va a suceder enfermedades y tiene que ver como el principio bíblico cuando a Jesús le dijeron: ¿quién pecó, él o sus padres? Y él le dijo: ni él ni sus padres. Esto es para que el poder de Dios sea glorificado, ¿sí? Eso es lo que tenemos que entender, que muchas veces Dios obra hasta incluso por medio de las enfermedades para que su poder sea glorificado. Entonces, en su historia, en la historia bíblica, nos encontramos que las enfermedades generaban discriminación. Estaban apartados de la sociedad, se los miraba de reojo, se hablaba en voz baja y hasta incluso algunos en voz alta acusaban a los que enfrentaban enfermedades. Esto es un panorama recontra breve de cómo las enfermedades o las limitaciones físicas o las diversidades funcionales del cuerpo o intelecto estaban vistas desde la Biblia. No desde Dios, sino justamente de un juicio cultural que la gente generaba. Ahora me gustaría que veamos una historia de una persona que se encontraba en esta situación, una historia tal vez de las más conocidas en el Nuevo Testamento, que es la historia de Bartimeo. Algunos tal vez conocen esta historia por las canciones y no por la Biblia, pero bueno, es bueno leer la Biblia también. Marcos 10:46 dice lo siguiente: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Fíjense qué interesante el egoísmo de las personas, que siempre algunos piensan que mis problemas son peores al del otro. El otro puede estar pasando una crisis, pero mis problemas siempre van a ser más importantes. Entonces vos vas, hablamos esto con algunos, vas y le decís: che, estoy atravesando esta circunstancia, este problema. Ah, no, pero no sabés lo que me pasó a mí me pasó peor porque me hizo esto, lo otro. Pero pará, te estoy abriendo mi corazón. Sí, está bien, después me contás, pero lo mío es terrible. Vos decís: pará, bueno, ya sé que a esa persona no le voy a contar nunca más lo que me está pasando. Eso le pasó a Bartimeo. Él clamaba y había gente que tal vez estaba en una situación similar o no tan dura como la que él estaba enfrentando, y había gente que lo quería callar, pero él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nos encontramos este personaje Bartimeo, no en una sociedad que estaba siendo incluido o que lo miraba de buena gana, sino una sociedad que realmente estaba discriminándolo, separándolo del contexto, marginado por la gente, pero también por la religión. El famoso algo habrá hecho y por eso está con esa enfermedad o por eso está con esa dolencia. Sin embargo, la historia de Bartimeo no hace hincapié en cómo estaba, sino termina mostrando en cómo estuvo después de encontrarse con Jesús. Porque cada vez que tenemos un encuentro con Cristo, nuestra vida no es la misma. Nuestra vida es transformada cuando el Señor llega a nuestra vida.
Lo primero que enseña esta historia, entre un montón de enseñanzas que podemos extraer, es que la esperanza de los milagros debe estar enfocada en Cristo. Repetimos todos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. La esperanza de los milagros debe estar enfocada en Cristo. En el versículo 47 que leímos, dice que oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voz y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le reprendían, pero él clamaba mucho más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En el Evangelio de Lucas, el Evangelio paralelo a esta historia que cuenta la misma historia, en el capítulo 18, versículo 36, dice, agrega que oyó que había una multitud que se estaba acercando y preguntó qué era eso. Claro, a lo lejos no podía distinguir, no tenía visión, solamente se manejaba por la audición y encontró que había una multitud que se estaba acercando. Ahora, la historia nos relata que Bartimeo estaba ahí a las puertas de Jericó. Algunos de los evangelios hablan acerca de la entrada, otros de la salida, tiene algunas explicaciones históricas o geográficas, esta historia que acabamos de ver, pero más allá de la perspectiva, estaba en un lugar estratégico, estaba en la puerta de un lugar esperando una acción caritativa de las personas, alguien que se compadeciera y que le diera unas moneditas, unas limosnas. Entonces me imagino de repente un lapsus en la cabeza de Bartimeo diciendo: wow, escucho un montón de gente que se está acercando. Y si es gente que trata de limpiar su alma dando limosnas, mucha gente significa mucha plata. Vieron que siempre hay personas pidiendo en las estaciones de trenes, de colectivos, en la plaza, en los semáforos, en la puerta de las iglesias católicas también. Muchas veces hay gente que anda pidiendo en la puerta de la iglesia evangélica. No, se ve que somos medio rata nosotros. No se acerca nadie a pedir en la puerta. Pero siempre hay personas que buscan un lugar estratégico para pedir. Y Bartimeo estaba en ese lugar, en la puerta de Jericó, esperando que alguien con un corazón bondadoso lo ayudar. Ahora, Bartimeo podría haber pensado esto que dije hace un ratito. Muchas personas, mucho dinero. Se habría garantizado unos cuantos días Bartimeo sin andar pidiendo nada. Tal vez habría dicho: wow, qué buena oportunidad para poder descansar por un tiempo. Hay un influencer en las redes que se llama Emma Monzón, capaz que alguno lo sigue, Manuel Monzón, que él junta dinero y ayuda a personas en situación de calle, personas que venden, vendedores ambulantes, y tiene un corazón tremendo y hay un montonazo de equipo que lo va respaldando, y hay personas que ya lo conocen o que anduvieron mirando y dicen: ay, estaba esperando que llegaras algún día para ayudarme. No, reinteresados algunos, no por Emma, sino por lo que podían ayudar. Sin embargo, nos encontramos que tal vez Bartimeo podría haber pensado eso. ¿Cuánta gente que me podría estar ayudando? Sin embargo, Bartimeo desestimó la cantidad de personas que habían alrededor, desestimó los que estaban acercándose con una multitud y se enfocó en una persona, en Cristo. Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces en medio de los problemas, en medio de las necesidades, vamos detrás de las personas? Y un poco como lo que contaba el pastor Pablo Deiros el domingo en el aniversario, en la fiesta que tuvimos, que ya el pastor Edgardo va a estar contando parte de los resultados de esa fiesta. Él decía que hay gente que busca que le ore un pastor, que le ore un líder, pensando que va a haber una intervención más grande de parte de Dios. Sin embargo, Dios nos da la autoridad a todos para poder obrar en su nombre y para poder interceder por los demás. Ahora es interesante que muchas veces en medio de esos problemas, de circunstancias difíciles, decimos: voy a pedirle a fulano, voy a estar cerca de este, voy a inclinarme a este otro. O en medio de los problemas físicos también empezamos a buscar alternativas. Yo me acuerdo, mi bisabuela Juana, siempre cuando había algún problema, lo primero que hacía era: vamos a orar. Y después vemos qué pasa. Pero primero oramos, y agarré y me acuerdo que calentaba el aceite hasta incluso en una cucharita y después nos terminaba ungiendo con aceite y no sé, nos pasaba hasta por la nariz el aceite, no sé lo que hacía mi bisabuela, pero a veces esa oración, esa intercesión de mi bisabuela terminaba resultando, pero vamos detrás de las personas y el Señor está esperando muchas veces de brazos cruzados diciendo: ¿y a mí cuándo van a venir?
Hace muchos años atrás, esto lo conté en alguna oportunidad, unos 12 años atrás, fui al médico por un control médico rutinario y cuando el doctor me empieza a revisar me dice, mira, acá estoy viendo algo que no me agrada para nada. Le digo, no, bueno, puede ser por algunas operaciones que tuve. No, me dice, acá estoy palpando un tumor. Así, sin anestesia me lo tiró. Un tumor. Y tiene toda la pinta de ser maligno. Así yo fui, así re contento al médico para el chico y me salta con eso. Sabemos que una noticia de esas es terrible para cualquiera. Y uno lo asocia directamente con la muerte. Yo le digo, no puede ser que se esté equivocando, no puede ser que sea un diagnóstico un poco apresurado, le digo. Y me dice, mira, pibito, me dice, yo soy uno de los mejores que hay en zona sur. Tengo más de 30 años de experiencia, yo no me equivoco. Y te digo que esto hay que operar inmediatamente. Levanta el teléfono y empieza a llamar a la secretaria pidiéndole una fecha para la operación. Yo digo, no, pará, carnicero. Digo, doctor, vamos a esperar un poquitito más, quiero hacer otra consulta. Bueno, me dice, pero esto hay que operar inmediatamente. Bueno, salí de ahí, me fui para la casa de mis papás. No querían ir a mi casa, me fui a la casa de mis papás. Estaba mi papá ahí justo en el living, mi hermano estaba creo que en el patio. Mi papá sabía que era el médico y me dice, ¿y cómo te fue? No, pa, me dijo que tengo un tumor y todo, le dije todo. Y me acuerdo que me abraza mi papá fuerte y me dice, quédate tranquilo que todavía Dios tiene propósito para tu vida. No llegó el final. Y después me dijo que por dentro estaba todo quebrado diciendo, no, Señor, ayúdale, ¿no? Pero me dio esperanza por afuera, por lo menos, ¿no? La cuestión que salgo de ahí, voy a casa y ahí le cuento a Debbie también, los nenes eran chiquititos y empiezo a buscar en Google, a ver soluciones, y empecé a buscar formas. Y vieron que cuando uno entra a Google es peor todavía. Ves cosas y decís, uy, Señor amado, ya voy buscando más que Google la casa velatoria directamente. Hasta que el Espíritu Santo me dice, hey, ¿cuándo vas a preguntarme a mí cómo está esto? ¿Cuándo vas a venir a mi trono para volcar tu carga, tu dolor, tu pena? Y ahí es donde, además de contarle al Señor lo que me estaba sucediendo, le pedí perdón por haber buscado primero en otros recursos y usar a Él como último recurso. La esperanza de nuestros milagros, bueno, estoy acá todavía, ¿no? O sea, ahí después de 2 semanas de un montón de estudios, fueron las 2 peores semanas de mi vida, ve los resultados el médico y me dice, bueno, acá hay algo raro porque lo que había visto no está. Y bueno, puede ser que se hayan equivocado con los estudios médicos, porque yo no me equivoco. Bueno, qué tipo testarudo, una gana de decirle de todo, pero no, porque tenía que seguir viéndolo después. Igual dije, no, voy a hacer otra interconsulta, por las dudas, ¿no? Terminé en otro lado. La cuestión que vamos a uno, al otro, y nos olvidamos que el primer recurso siempre tiene que ser Cristo. No está mal confiar en las personas, no está mal ser acompañado, abrir nuestro corazón. Pero el primer lugar donde tenemos que volcar nuestro corazón es la presencia del Señor. Puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y saber que el Señor jamás nos va a dar limosnas. Siempre nos va a dar lo mejor que necesitamos. Lo segundo que nos enseña esta historia es que el milagro de Jesús nos tiene que llevar siempre a un plano de responsabilidad y compromiso. Dice el versículo 52, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo no decidió seguir con su propia vida aislado. Hay un montón de personas que llegan a Cristo, reciben el milagro y se van y nunca más. Y yo digo siempre, gracias a Dios que yo no soy Dios. Porque si alguien viene, yo le doy el milagro y se va, yo hago que le vuelva la enfermedad con más problemas, con migrañas y con dolor estomacal, no de bronca. ¿Cómo va a ser tan ingrata esta persona que recibe lo que necesitaba y encima se va como si nunca hubiese pasado nada? ¿Quién sabe la cantidad de miles de personas que habrán pasado por la campaña de Carlos Anacondia, recibieron milagros, que habrán pasado por esta iglesia, recibieron milagros y después vivieron independientes a la voluntad de Dios? Acá nos dice la palabra en el versículo 52 que cuando recobró la vista, recibió la vista,
se transformó en un discípulo de Cristo. Los milagros nos tienen que llevar a un plano de responsabilidad y compromiso. Hay ocasiones que por años estamos clamando por milagros del Señor. Señor, y te pido que intervengas como... Tengo un amigo imaginario, como tantos que tengo, que se llama Juancito, y le pedía una camioneta al Señor porque necesitaba una camioneta y quería una camioneta para poder trabajar. Y dice, Señor, y si vos me das la camioneta para poder trabajar, yo te prometo, le hacía así al Señor, te prometo que voy a llevar a los abuelitos de la iglesia a sus casas cuando termine la reunión. Bueno, dijo el Señor, vamos a darle la camioneta. Tanta insistencia, le dio la camioneta. El primer mes contento, Juancito, terminaba la reunión. Vamos, abuelito, vamos, suban a la camioneta, vamos que lo llevo. Pero yo vivo en Gleu. No importa, abuelo, lo llevo igual, no hay problema. El Señor maneja los tiempos. Bueno, a los 3 meses termina la reunión un poco tarde y dice, ay, ya terminó tarde la reunión y tengo que llevar a los abuelitos. Vamos, abuelo, vamos, ya cambió el tono, ¿no? Vamos, abuelo, y vieron que algunos le pegan el portazo. Bueno, más despacio, abuelo, que no es giratoria, No, ya se le volaban los patos al Juancito y lo lleva. 6 meses después, Juancito iba con su camioneta que le usaba para trabajar, había crecido su empresa, su negocio de una manera increíble. Y dice, que está predicando está haciendo la larga. Y encima aquel abuelo vive en Gleu, Guernica, por allá. Y tengo que llevarlo. Me voy rapidito antes que termine la reunión, así no me pide nadie que lo lleve. Cuando estaba saliendo, lo traba uno de los ujieres, le dice, uy, qué lindo verte. Y vieron que hay ujieres que te tienen así, y te hablan. Y lo tuvo ahí hablando y terminó la reunión, terminó de predicar. Salieron todos y los abuelitos le dicen, hermanito. Y cuando dice hermanito, ya Juan estaba arriba de la camioneta. Sale y queda atascado porque justo habían puesto uno de los camiones acá enfrente que tenía que entrar a la fábrica y quedó atascado y estaba lloviendo encima, un viento terrible, un diluvio de aquellos y sale Juancito, estaba trabado allá en la esquina, dio la vuelta para este lado, los abuelitos estaban en la esquina allá en la garita de enfrente esperando el colectivo ahí que el paraguas se iba con el viento, ¿no? Y los abuelitos ahí y pasa y encima los salpica, sin vergüenza Juancito, ¿no? Y sigue de largo. Tal vez es muy extrema la historia de Juancito, mi amigo imaginario. Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad, como diría el polaco. Cualquier coincidencia con la realidad, ese meme que hay por ahí dando vueltas que no se entendía nada. Por ahí es muy extremo, pero ¿cuántas veces nos olvidamos rápido de las bendiciones que recibimos y somos malos administradores de las bendiciones? Pedimos por salud, pedimos por prosperidad, pedimos por unión familiar, pedimos por un trabajo mejor, porque Dios acomode nuestros tiempos, que podamos tener libertad para poder ir a la reunión. Bueno, Dios nos da la respuesta y después por el escoba nueva va re bien. Cuando pasa el tiempito nos olvidamos. Bartimeo nos enseña lo siguiente, que tenemos que aprender a ser responsables y comprometidos con lo que Dios nos da. Bartimeo se transformó en un discípulo del Señor. Empezó a seguirlo en el camino. Nuestra responsabilidad es poder ser buenos administradores de cada uno de los recursos que el Señor trae a nuestras manos. Cuanto mayores bendiciones, mayor responsabilidad tenemos delante del Señor. Lo tercero que nos enseña esta historia es que el Señor no ignora nuestras necesidades. El Señor no ignora nuestras necesidades. El versículo 47, que lo hemos leído un par de veces, decía que había escuchado que era Jesús Nazareno y comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y lo reprendían para que él callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, para nosotros hablar muchas veces de ese clamor, ten misericordia, puede ser algo liviano, pero para el contexto judío, una persona que clamaba por misericordia era una persona que se encontraba en la peor de las ruinas. Se encontraba en un extremo ya sin fuerzas, completamente angustiado, desesperanzado, dando el último manotazo de ahogados. Cuando era chico, hace muchos años atrás, estábamos en casa y Leo, mi hermano, bueno, ahora va a salir por ahí, no lo miren mal, ¿sí? Ahora cuando sale para tocar el teclado, que tienen que ir saliendo ya, ahí está. Esa es la palabra clave, ¿sí? La batiseñal.
Era muy travieso, era terrible. Mi hermano era terrible. Sí, eras terrible. Ahora sos terrible para el Señor, hermano, porque hay un propósito sobre tu vida. Era re contra hablaba, ¿no? Ahora es mi mejor amigo. Antes no lo podía ni ver, ¿no? La cuestión que él hacía siempre lío. Una oportunidad estaba con una cajita de fósforos, jugando a prender ahí con los fosforitos, y de repente escuchó que venían mis papás y enseguida metió el fósforo adentro del cajón de los repasadores. Mis papás empezaron a ver que salía humo y no era la Shekinah ni nada por el estilo, ¿no? Empezaba a salir algo de ahí, era Leandrito, ¿sí? Pero una oportunidad, no sé en qué parte de la casa estaban mis papás o estábamos en casa, y se escuchaba, mi hermano no estaba, y había silencio. Todos los padres sabemos que cuando hay silencio y hay niños es peligroso. Y se empieza a escuchar de fondo, ¡Atilio! 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 ¡Blum! Y un golpe fuerte. ¿Qué era lo que había pasado? Mi hermanito había acercado la silla a una mesa en el comedor, creo que era algo así. Quería agarrar algo de arriba de la mesa, de la cocina, y como no llegaba a poner la silla, entonces se sube a la silla, se cuelga de la mesa así para agarrar lo que había en el medio, pero patea sin querer la silla y le quedan las patitas colgando así, agarrado de la mesa. Claro, él gritaba, quería decir auxilio, ¿no? No le salía. No hablaba bien como ahora, ¿no? No le salía y estaba ahí, Atilio, Atilio, ahí, ¡boom! Terminó cayendo. Ahí está. Muy bien. Tenemos el musicalizador también. Bartimeo, no me quemes. Ahí está, bien Nahuel. Bartimeo, Atilio. Ahora le va a hacer el apodo de mi hermano, Atilio. Bartimeo gritó por Atilio, ¿no? Por misericordia, por alguien que lo rescatara, alguien que pudiera acompañarlo. Y de repente el Señor hizo un alto. En Mateo 20:34 dice que Jesús sintió compasión cuando escuchó ese clamor. No pasó desapercibido, no fue algo más, sintió compasión. Se le removieron las entrañas y ahí lo mandó a llamar. El Señor se compadece cuando clamamos por Él. Me encanta hablar siempre de esa tempestad que se levantó en el mar de Galilea, donde estaban los discípulos tratando de pilotearla ahí en esa barca, y Jesús, ¿qué hacía? Dormía, una buena siesta. Y de repente imagino la indignación de los discípulos remando y remando, muchos de ellos pescadores, expertos en el mar, y de repente Jesús no se despierta por el agua que podía salpicarle del mar de Galilea, no se despierta por el viento que había, por el ruido de los truenos, sino que Jesús se despierta cuando sus hijos o cuando los discípulos dicen, Maestro, ¿no tenés cuidado de nosotros que perecemos? Aquel que no es despertado por los vientos, por las tempestades, solamente se despierta cuando hay un hijo que abre su boca y clama a Él. A Dios no lo mueve tu contexto. A Dios no lo mueven las circunstancias alrededor. A Dios lo mueve tu vida. Porque sos importante para el Señor y porque Él se compadece de nosotros. Y esto nos lleva a entender lo último de esta historia, que los que confiamos en el Señor siempre tenemos un buen final. Los que confiamos en Dios siempre tenemos un buen final. Y seguía a Jesús en el camino. Jesús le dijo en el versículo 52, vete, tu fe te ha salvado. Recobró la vista y siguió a Jesús en el camino. No solamente recibió la vista, eso por lo que estaba pidiendo, sino que también llegó lo mejor, que era la salvación para su vida. Se fue chapa, pintura, motor hecho nuevo, porque hubo alguien que se detuvo al clamor de su boca. Los que confiamos en el Señor siempre tenemos un buen final. Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Cerrá tus ojos por un momento.
Tal vez llegaste esta noche como Bartimeo. Tal vez no físicamente, pero sí en tu corazón, tal vez discriminado por una sociedad, marginado por los errores en tu vida. Tal vez una enfermedad física, una enfermedad espiritual. Tal vez llegaste con ese último aire para gritar: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. No aguanto más. Ese Jesús que pasó cerca de Bartimeo, ese Jesús que se movió en medio de las multitudes, se detuvo frente al clamor de Bartimeo y en esta noche se detiene a tu clamor. Por eso, si estás en una situación que sí, Señor, necesito tu intervención, necesito que te detengas y que me escuches y que obres en mi vida, te invito a que pases rápidamente acá adelante. Vamos a tomar solo 5 minutos para orar, pero que puedas tomar este desafío. Señor, necesito tu intervención. Rápidamente, pasa acá adelante. Si decís: necesito que Dios intervenga en una situación imposible, necesito que Dios venga y me dé fuerzas para poder seguir, necesito que el Señor me levante de este pozo de muerte en el que estoy inmerso, necesito que Dios se glorifique en esta enfermedad, necesito que Dios se glorifique en medio de mi incertidumbre. El Señor está en este lugar, el Señor está pasando en este lugar. Aleluya, aleluya. Toda la iglesia puesta en pie, por favor. Y vamos a estirar nuestras manos hacia cada uno de los hermanos que están acá, y los pastores, los líderes, los ancianos, el equipo de ayuda ministerial, si pueden estar pasando, y vamos a orar por cada uno. Y vamos a empezar a declarar victorias en medio de las circunstancias difíciles. Para el Señor no hay nada imposible. Para el Señor no hay nada imposible. Empezá a clamar como Bartimeo. A Bartimeo le hizo falta gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No hace falta que lo grites, pero internamente decís: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, papá, no aguanto más. Estoy en medio de dudas, estoy en medio de crisis, me encuentro en soledad, me encuentro desamparado, me encuentro desesperanzado. El Señor está deteniéndose en el camino y te está dando importancia porque Él se compadece de tu necesidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Las voces alrededor tal vez te van a querer hacer callar, como le pasó a Bartimeo, pero clama más fuerte. No permitas que nadie te calle. No permitas que la sociedad te calle. Hay un Cristo en el cual tenemos libertad. Hay un Cristo en el cual tenemos esperanza. Hay un Cristo en el cual tenemos salvación. Hay un Cristo que puede sanar la vista, pero también puede sanar el corazón. Puede levantarte del pozo más profundo. Ese es el Cristo en el cual tenemos que clamar. Ese es el Cristo que tenemos que ir. No tenemos que poner nuestra esperanza en las personas. No tenemos que buscar a las personas. Tenemos que enfocarnos en Cristo y Él va a hacer la obra. Él va a hacer la obra. Vamos, clama, 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 clama. Ponele nombre a la situación. Ponele nombre a la circunstancia y empezá a clamar. Empezá a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Cada uno de los que están en sus lugares extiendan sus manos. Apoyen este momento difícil a cada uno de nuestros hermanos. El Señor está acá para hacerte nuevo. El Señor está acá para acompañarte. El Señor está acá para estirarte el brazo y para decirte que no estás solo, no estás sola. El Señor va caminando al lado tuyo. El Señor va caminando al lado tuyo. Caminos, cumples
Clamá como lo hizo Bartimeo. Noche de clamor. Noche de clamor, pero también noche de esperanza. Noche de esperanza. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Este pobre clamó y le oyó Jehová. Y lo libró de todas sus angustias. Le quitó el peso, la amargura, el dolor. El Señor es que quieren sacarte del corazón esas ataduras, sean emocionales, sean espirituales. El Señor quiere intervenir con su poder en tu vida. Vamos, 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 clamá, clamá, clamá. Clamá sabiendo que el Señor te escucha. Clamá sabiendo que el Señor te escucha. Es un Dios que hace milagros. Es un Dios vivo. Tu vida vale para el Señor. Tu vida vale para el Señor. Él está acá. Él está acá. Y empezá a cantar como una declaración esta canción. Que sea como una declaración de fe. Una declaración de fe. Señor, sé que estás trabajando. Sé que te estás moviendo. Sé que estás atento a mi clamor. Con confianza delante del Señor, diciéndole: papá, sé que vos estás interviniendo. Sé que no me estás dejando solo. Sé que no me estás abandonando. No estás siguiendo de largo en el camino. Te estás deteniendo y acompañando mi vida. Él está obrando. Él está obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Él siempre se mueve. Él siempre hace. Él siempre acompaña. ¡Vamos! Milagroso, abres caminos, aleluya. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos con toda la confianza, cántalo al Señor. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos por última vez. Confiamos en vos, Jesús. Confiamos en tu poder, Padre. Y sabemos que nos vas a acompañar.
En medio de la circunstancia difícil, vas a estar con nosotros. Solamente acordate que cuando venga el milagro, sé responsable, buen administrador, y que eso se transforme en testimonio para los que todavía no lo experimentaron. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente término de semana y nos vemos el próximo domingo en nuestra reunión.